Hola, les habla el doctor Matías Castillo y bienvenidos al módulo de Medicina de Urgencia de la asignatura de Clínica Médico-Quirúrgica 4. En esta ocasión vamos a revisar nuestro primer tema, que es la toma de decisiones en urgencias y la evaluación primaria. Los puntos claves que vamos a tocar en esta presentación: primero, ¿qué es la urgencia en el fondo? Ya que es casi sinónimo de patología tiempo dependiente. Ya vamos a ahondar un poco en ese tema. Vamos a conocer qué es el paciente indiferenciado, ya que es el tipo de paciente que vemos en los servicios de urgencia. Vamos a aprender que la estabilización de nuestro paciente es más importante muchas veces que el diagnóstico. Siempre vamos a pensar en la causa más grave primero, la reevaluación constante, un concepto importante también en la urgencia, y por último que todo proceso de urgencia termina con la disposición del paciente, es decir, qué vamos a hacer con el paciente después. Primero, para que nos metamos en el concepto de medicina de urgencia. ¿Qué es la medicina de urgencia? Si nos vamos a googlear el concepto y nos encontramos con Wikipedia, vemos que la definición de medicina de urgencia es la especialidad médica que actúa sobre cualquier enfermedad en su momento agudo, definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. ¿Ya? En otros textos, o mejor dicho, para otras personas que nos dedicamos en el rubro, corresponde a los 15 minutos más emocionantes de cada otra especialidad. ¿Ya? Esto yo creo que es la mejor definición que podemos tener de la medicina urgencia. La medicina urgencia, lo entretenido que tiene es que vemos de todo, vemos todo tipo de medicina, vemos todo tipo de especialidades, pero en un concepto agudo, en un contexto agudo. Y también otra cosa emocionante de la medicina de urgencia es que se deben conocer aspectos de toda la medicina, con un énfasis en identificar y tratar amenazas agudas para la vida. ¿Ya? Muchas veces nosotros nos vamos a ver como este personaje de la imagen, como el Doctor Strange, ¿no es cierto?, con múltiples brazos haciendo muchas cosas, aunque se tiene el concepto de que hacemos muchas cosas a la vez en urgencia, la verdad es que es más un tema de orden y un trabajo sistemático, que es lo que vamos a aprender en esta clase. Entonces, teniendo en cuenta de que la medicina de urgencia para muchos es un vórtice en que entramos a alta velocidad tomando decisiones en la urgencia, ustedes se preguntarán, ¿cómo tomamos decisiones en la urgencia entonces? Primero, háganse la siguiente pregunta. Según lo que nos han enseñado en estos 2 años de clínica médico-quirúrgica, ¿es el diagnóstico un objetivo importante en la urgencia? Dedíquense un pequeño segundo a pensar en esto. La verdad es que no es una parte importante de la urgencia, ¿ya? Nosotros en situaciones de urgencia aprendemos que el diagnóstico no es lo más relevante. Lo más relevante es estabilizar al paciente, ¿ya? El primer objetivo de todo médico que se dedica a las urgencias es estabilizar a los pacientes. Y esto, la gran mayoría de las veces, si no es todas las veces, lo vamos a lograr sin siquiera saber el diagnóstico del paciente. Por eso, en urgencia hablamos de un concepto muy importante que se llama el paciente indiferenciado. Nosotros, a medida de partida, la gran mayoría de los pacientes que llegan graves al servicio de urgencia no son capaces de entregar una historia. Vienen acompañados con un familiar que en algunas ocasiones se sabe el historial completo del paciente, sabe exactamente lo que le pasó, pero en muchas otras ocasiones el familiar lo encontró así y lo trae y no sabe lo que le pasa y no tiene idea de sus antecedentes. Muchas veces nos vamos a encontrar con esa realidad en la urgencia. Por lo tanto, nosotros siempre trabajamos bajo el concepto del paciente indiferenciado, en donde obtenemos pequeños fragmentos de información de una enfermedad en un tiempo muy limitado y a medida que vamos obteniendo información vamos actuando. Esto una vez me lo ejemplificaron de esta forma y a mí me gustó mucho de la manera en que podemos pensar en esto, que es como que vamos en una carretera, ¿ya? A 100, 120 kilómetros por hora y vamos
y esta autopista tiene varios carriles, ¿cierto? Entonces yo voy en un carril y a medida que me encuentro con un paciente con una amenaza para la vida, yo, según los datos que voy recogiendo de una primera evaluación con ese paciente, de un primer enfrentamiento, me cambio a una pista pensando en el diagnóstico más grave que puede explicar los síntomas del paciente en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que llega comprometido de conciencia, con hipotensión, yo en ese momento pienso que el paciente está choqueado y le empiezo a pasar volumen. De pronto llega un familiar y me dice que al paciente lo picó un bicho, lo picó un insecto, ¿ya? Entonces, en ese momento yo digo, ya, el shock puede ser por una anafilaxia, ¿ya? Una reacción alérgica grave a una picadura de insecto. Entonces me cambio al carril de la anafilaxia y comienzo a tratar la anafilaxia con solo un dato que me entregó el familiar del paciente que me puede explicar los síntomas del paciente, y en ese momento es lo más grave y lo más agudo que podría tener el paciente. Después me dicen que el paciente lleva 3 días con fiebre. Entonces yo digo, el paciente parece que no tiene anafilaxia, parece que tiene una sepsis, y me cambio el carril de la sepsis y empiezo a darle antibióticos, a buscar el foco infeccioso y todo el tema. Si se fijan, vamos tratando las enfermedades sin siquiera diagnosticarlas. A medida que las sospecho, como es, digamos, el estado que me amenaza la vida de mi paciente, que es lo más probable en ese momento, lo pienso y lo hago. Ya se pensó, se hizo. Esa es la manera en que pensamos en urgencia, y que cuesta un poco cambiar el switch cuando venimos de una educación médica en que nos enseñan un razonamiento clínico con una estructura determinada. Por lo tanto, ya sabiendo esto, ¿es aplicable el razonamiento clínico habitual en una situación de urgencia? Es decir, anamnesis completa, con un examen físico lo más detallado posible, plantear una hipótesis diagnóstica, plantear un estudio diagnóstico con exámenes, imágenes, obtener un diagnóstico definitivo y finalmente ofrecer un tratamiento. La verdad es que tampoco, y no es lo ideal tampoco, no es un razonamiento, una forma de pensar ideal para una situación de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, y esto históricamente y sin ánimo de, o con todo respeto a la especialidad, digamos, los médicos internistas clásicamente se dedicaban también a las urgencias, ¿ya? Y por eso de ahí nace la especialidad de la medicina de urgencia hace no más de 30, 40 años atrás. Porque se han dado cuenta que el razonamiento del internista, que el objetivo primero de esta especialidad es llegar a un diagnóstico médico, no sirve para una situación tiempo dependiente, ¿ya? Por eso existe la medicina de urgencia, por eso debemos pensar primero en situaciones que me amenazan la vida, estabilizar a mi paciente y después calentarme la cabeza con los posibles diagnósticos. Y un concepto también importante que aprendemos en medicina de urgencia es que la urgencia la determina el paciente y las personas que lo rodean. No es el médico el que determina la urgencia. Cuando ustedes sienten algún síntoma extraño, algo desconocido y no saben qué hacer, ustedes acuden al servicio de urgencia pensando en que puede ser algo urgente. Y a la evaluación médica, uno lo que tiene que hacer, y esto es un concepto importante también en medicina, es estratificar riesgo. Si no soy capaz de llegar a un diagnóstico, no importa, ese no es el objetivo de la urgencia, pero tengo que ser capaz de estratificar riesgo, que significa qué riesgo tiene este paciente de tener algo potencialmente serio y que el día de mañana podría producirle la muerte o complicaciones serias o secuelas serias. Y por ende, finalmente todo esto se traduce en algo que ya he dicho varias veces en esta presentación, pero para volver a recalcarlo, en buscar la causa de la amenaza de la vida de mi paciente. Buscar el culpable de la situación complicada que tiene mi paciente en este momento. Ahora, una forma sistemática de cómo identificar si existe una amenaza a mi paciente, porque mi paciente va a consultar en urgencia y él va a pensar que tiene una situación de urgencia y que amenaza a su vida.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar la molestia principal de mi paciente. ¿Ya? Primer concepto de la evaluación de un paciente de urgencia. La molestia principal no siempre va a ser algo explícito, no siempre va a ser algo que mi paciente me va a decir. Mi paciente puede venir solamente porque le encontraron un examen alterado, pero a la evaluación yo puedo identificar una molestia principal que tiene mi paciente, que lo llevó a tomarse ese examen, ¿ya? A veces voy a necesitar una pequeña anamnesis muy breve para poder ampliar esta molestia principal. Pero ojo, que esto no significa que vamos a hacer una anamnesis completa, próxima y remota, con todos los antecedentes. Tiene que ser focalizada en la molestia principal. Nos vamos a fijar en los signos vitales. ¿Ya? Los signos vitales de mi paciente me van a permitir clasificar. Primero son los primeros datos objetivos que puede obtener el personal de urgencia, y lo bueno es que lo puede obtener cualquier miembro del personal de urgencia, enfermeros, paramédicos, kinesiólogos, hasta los auxiliares pueden tomar signos vitales, y me permite una primera foto del paciente y poder clasificar su gravedad. Y algo importante que debemos aprender en la urgencia es que debemos fijarnos en los signos vitales prehospitalarios, si es que están disponibles. Por ejemplo, si el paciente consultó en un consultorio primero o llamó al SAMU, tengo que fijarme en los signos vitales que tenía en la casa o que tenía en el consultorio o en otro establecimiento, y cómo están los signos vitales actuales, cómo ha sido la evolución de ese paciente. Y finalmente me voy a dedicar a realizar un examen físico focalizado, ¿ya? Siempre tomando en cuenta la molestia principal del paciente. Por eso en urgencia hablamos de molestia principal y no de motivo de consulta, porque muchas veces el motivo de consulta es necesariamente la molestia principal en la cual me tengo que enfocar como médico de urgencia. Y una forma ordenada, sistemática y que me va a permitir también identificar rápidamente condiciones de riesgo vital es la evaluación primaria. La evaluación primaria nace de un protocolo de soporte vital avanzado en el trauma, llamado en inglés ATLS por sus siglas, que fue creado por el Colegio Americano de Cirugía para estandarizar la evaluación e intervención del politraumatizado grave. Y se vio que se disminuía desde un tercio más o menos de pacientes que se morían en las primeras horas digamos, del politrauma, hasta un 15-10%, ¿ya? Una disminución importante de la mortalidad de los pacientes en trauma, solo realizando una evaluación primaria e intervenciones inmediatas según los hallazgos. Y esto se extrapoló a la evaluación del paciente de urgencia, no solo en condiciones de trauma, ¿ya? Porque permite ir descartando por sistemas y por prioridad condiciones de riesgo vital y tratarlas, ¿ya? Es también, además de ser sistemática, debe ser continua, ¿ya? Cíclica, ¿ya? Una vez que yo hago un ABCDE, debo volver a iniciar la evaluación hasta que logre estabilizar a mi paciente, y también me va a servir para ver la evolución de mi paciente. Es una primera aproximación al paciente de urgencia que me va a permitir también a veces identificar la molestia principal solo con una evaluación primaria. Y como les dije, identificar condiciones de riesgo vital y tratarlas. ¿Qué hacemos en la evaluación primaria? Primero, la letra A, que corresponde a airway o vía aérea. Vamos a evaluar, generalmente vamos a hacer un primer acercamiento al paciente y lo vamos a saludar. Aunque suene como obvio, es súper importante saludar y preguntar cómo se siente o por qué viene, porque la emisión de sonidos, el lenguaje ya me va a entregar harta información sobre su vía aérea. Hay que fijarse si es que el paciente es capaz de movilizar secreciones. Por ejemplo, si está lleno de expectoraciones o de secreciones en la orofaringe, que sea capaz de toser, de escupirlas, ¿ya? Eso también me habla de su nivel de protección de vía aérea. Me voy a fijar si hay cuerpos extraños en caso de que yo no logre escuchar sonidos o lenguaje desde el paciente, revisar si es que hay cuerpos extraños.
Si es que hay estridor, que me va a decir también que hay un cuerpo extraño mucho más profundo o que a lo mejor está con una inflamación de la vía aérea. Y además fijarme en contextos de trauma, si hay lesiones en cuello y en la columna cervical, muchas veces en la cara, también tengo que fijarme en lesiones en la cara que me pueden obstruir la vía aérea. Y según lo que voy encontrando, voy realizando intervenciones tan básicas como es proteger la columna cervical en caso de trauma, con un collarín cervical, por ejemplo, con inmovilización de manos también, posicionar la cabeza de manera adecuada para abrir la vía aérea, permeabilizarla con una cánula Mayo, por ejemplo, en pacientes comprometidos de conciencia, aspirar secreciones en pacientes que no logran movilizarlas, retirar cuerpos extraños si es posible, e ir pensando si voy a necesitar una intubación orotraqueal inmediata, ya una vía aérea crash que se llama, que la vamos a aprender en la clase de vía aérea. Si es que es necesario hacer una vía aérea quirúrgica como una cricotirotomía, ya que es esto que ustedes ven en las películas a veces, que le hacemos un tajito en el cuello al paciente y ustedes ven en las películas que le insertan un lápiz, ¿ya? La verdad es que en la urgencia se hace algo parecido, pero con un tubo endotraqueal, ¿ya? Se le hace un corte a nivel de la membrana cricotiroidea, ya es más arriba de lo que se ve en las películas, más arriba que una traqueostomía también, y se instala un tubo endotraqueal a través de la garganta de mi paciente, ¿ya? Y con eso, eso se utiliza en casos de vía aérea difícil, ¿ya? Vamos a verlo en la clase de vía aérea. Después, una vez ya evaluada e intervenida la vía aérea, recién puedo pasar a la B, que es breathing o ventilación o respiración, ¿ya? Porque sin vía aérea no voy a lograr respirar bien. Entonces, voy a evaluar ahora si es que hay desviaciones de la tráquea, ya que cuando hay desviación de la tráquea indica que hay alta presión en uno de los hemitórax y puede ser por neumotórax. Voy a evaluar la simetría de la ventilación y si hay lesiones en el tórax. El patrón respiratorio, ya, por ejemplo, la mecánica ventilatoria, si mi paciente está con signos de agotamiento que me van a indicar que ya voy a tener que ir pensando en intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica, por ejemplo, o que a lo mejor está muy taquipneico o que tiene una respiración acidótica que me va a orientar hacia una posible causa de su estado de emergencia. Auscultar en esta evaluación primaria solo nos vamos a fijar que el paciente respire por ambos campos pulmonares, no es un examen físico pulmonar, ojo con eso, y va orientado a descartar principalmente neumotórax y ocupación pleural por líquido como un hemotórax, por ejemplo, en contexto de trauma que necesita un drenaje urgente. Y voy a ir haciendo intervenciones también. Oxigenoterapia para el paciente que está con dificultad respiratoria. Acá no es necesario esperar la saturación para decidir esto. Ya a veces con solo el hecho de que el paciente me diga que está ahogado, y si lo veo cianótico y con mala mecánica ventilatoria o con taquipnea, con uso de musculatura accesoria, yo puedo empíricamente iniciar la oxigenoterapia en alto flujo hasta poder obtener una medición de sus gases o de su saturometría. Voy a pensar en asistir la ventilación en caso de que el patrón respiratorio no sea el adecuado y tenga que ya ir pensando en intubar al paciente. Voy a hacer una toracocentesis de descompresión para cuando sospecho un neumotórax, o llamar al cirujano para que instalemos una pleurostomía en caso de que sea un neumotórax no a tensión, ya, o sea, un paciente que no está inestable. Un drenaje pleural en caso de sospecha de derrame pleural. Y también acá se incluye la administración de naloxona, que es un antídoto para la intoxicación por opiáceos, como la morfina, el tramadol, que en nuestro país no es muy frecuente, pero igual hay que sospecharlo generalmente cuando tenemos un paciente con depresión respiratoria importante, con bradicardia, pupilas mióticas y antecedentes de uso frecuente de analgésicos, por ejemplo. Por ejemplo, un paciente con cáncer. ¿Ya? Ahí vamos a estar sospechando acá en Chile generalmente estas intoxicaciones. Después, ya intervenida la vía aérea y la respiración, vamos a la circulación, la letra C del ABC. Aquí, algo súper rápido, inmediato que tenemos que hacer es ver el llene capilar, porque nos va a informar al tiro cómo está la perfusión de mi paciente. Y como vamos a aprender más adelante, el shock no es solo hipotensión, hay otros signos que también me van a permitir decir que el paciente está choqueado, y uno de esos, el más importante de todo, es la hipoperfusión, que es muy fácil de evaluar a través del llene capilar y a través de la piel del paciente.
Voy a buscar si hay hemorragias, aquí voy a conectar al paciente al monitor cardíaco, evaluar sus signos vitales y dentro de los signos vitales voy a incluir el hemoglucotest y el electrocardiograma, porque me van a entregar harta información, sobre todo el electrocardiograma, en muchas patologías. Y por supuesto voy a controlar hemorragias si es que hay, voy a instalar vías venosas, iniciar sueros si es necesario o transfundir hemoderivados si es necesario y revertir anticoagulación si es que el sangrado es por una intoxicación por anticoagulantes, por ejemplo. Una cosa que vamos a integrar también en la evaluación primaria, si es que estamos capacitados para ello y si es que tenemos el equipo necesario, es el ultrasonido. ¿Ya? Vamos a empezar a integrarlo en estas clases y vamos a tener una clase también de ultrasonido donde vamos a ver los 4 protocolos más importantes que son el protocolo RUSH, que son siglas, la verdad, lo vamos a hablar con más detalle más adelante. El RUSH que me va a servir para discernir un poco el patrón de shock que tiene mi paciente y poder ir pensando en la posible causa. El IFAS, que me sirve para tomar conductas en politraumatizados. El FOCUS, que me sirve para evaluar la funcionalidad cardíaca de los pacientes en urgencia. Y el BLUE, que me sirve para evaluar la disnea en urgencia. En la letra D, que significa disability, y yo le agregué también una mnemotecnia que es muy importante tener en consideración, que es don't ever forget the glucose. Es decir, vamos a hablar déficit neurológico y por favor no te olvides de la glucosa, ¿ya? Siempre partimos la evaluación del déficit neurológico con un hemoglucotest, ¿ya? Si es que se nos olvidó tomarlo antes, ahora es el momento de tomarlo. Porque hay que descartar hipolicemia. Primero, hay que descartar hipolicemia porque es una condición de riesgo vital que hay que tratar. Y además porque va a haber un déficit neurológico si es que hay hipolicemia. Entonces, primero tengo que tratar eso y normalizar la glicemia para antes de evaluar si es que hay un déficit neurológico. El déficit neurológico lo evalúo a través de la escala de Glasgow, ya que también está hecha para el trauma, pero me sirve como una base para saber el nivel de conciencia del paciente y de sus funciones neurológicas más importantes, principalmente motor, lenguaje, ¿ya? Las pupilas, porque las pupilas me van a orientar muchas veces hacia algunos toxíndromes, ya en caso de intoxicaciones, ¿ya? Siempre preguntarse si el paciente es capaz de movilizar las 4 extremidades, ¿ya? Algo súper importante que me va a permitir discernir si hay focalidad neurológica. Y aquí, obviamente ya lo dije, tratar la hipoglicemia. Si es que hay signos de herniación en casos de hipertensión de granela, por ejemplo en el TEC, vamos a aplicar solución hipertónica de manera urgente y nos vamos a cuestionar si es que es necesario una neuroimagen urgente, como lo hemos visto en los escenarios de ACV, por ejemplo, del primer semestre, en donde una vez determinado que tiene focalidad neurológica el paciente, sin demora vamos a pedir una neuroimagen. Y finalmente, exponer al paciente. ¿Ya? La letra E, la última de la evaluación primaria, en donde vamos a retirar toda la ropa al paciente, vamos a buscar si hay lesiones en piel, observar si hay fracturas, vamos a girar al paciente si se puede, ya para buscar lesiones dorsales, no olvidar que nuestros pacientes son tridimensionales, así que hay que revisarlos por completo por todos lados y vamos a tomar la temperatura si es que nos permite la situación, ¿ya? Luego de esto, asegurar la eutermia, vamos a volver a abrigar al paciente. Si es que está con fiebre, vamos a aplicar medidas locales, antipiréticos, y aquí es el momento de aplicar analgesia si es que nuestro paciente está con dolor. ¿Ya? Hay fármacos bastante seguros que podemos utilizar, como el paracetamol endovenoso o los opiáceos, cuando nuestro paciente consulta y se está quejando de dolor mientras le estamos haciendo la evaluación primaria. Y mientras vamos haciendo la evaluación primaria, cada vez que identifiquemos una potencial amenaza, la vamos a intervenir y vamos a reevaluar, ¿ya? Es importante que hagamos ABC, identifiquemos, intervenimos, nuevamente la ABC, identificamos, intervenimos y así sucesivamente hasta que logremos estabilizar a nuestro paciente. Y una vez que estabilizamos a nuestro paciente, viene recién la revisión secundaria, que ya sería como algo parecido al razonamiento clínico clásico de la medicina, pero muy acotado y abreviado para las situaciones de urgencia. Que la podemos recordar con esta mnemotecnia, que no es, digamos, un protocolo, ya no es alguna receta de cocina, que es sample, pero es para acordarse más o menos qué cosas son importantes preguntar en una situación de urgencia. ¿Ya? La S de signos y síntomas, ¿ya? Es decir, ampliar la anamnesis si es que no lo hemos hecho.
completar el examen físico. Recuerden que la evaluación primaria no es examen físico, ya no hemos examinado prácticamente al paciente. Preguntar por alergias, porque eso es importante tanto para hacer intervenciones, por ejemplo, si sospechamos una anafilaxia, y también nos va a servir para saber qué medicamentos podemos y qué no podemos administrar. Qué medicamentos toma el paciente, sus patologías previas, es decir, sus antecedentes mórbidos, quirúrgicos, traumáticos. La última ingesta, que va a ser importante más que nada para hacer ciertos procedimientos o para patologías quirúrgicas. Y eventos hace referencia a posibles situaciones que hayan llevado a gatillar el cuadro del paciente. Por ejemplo, tuvo una pelea con un familiar, se murió un familiar o tuvo un accidente, etc. Recordar que en la urgencia nosotros siempre estamos luchando contra el tiempo, ¿ya? Estamos atendiendo patologías tiempo dependiente, ¿ya? Pero, sin perjuicio de esto, debemos ser cuidadosos, sistemáticos y ordenados. Eso es más importante que apurarse, porque en el apuro es donde ocurre algo que es muy frecuente en la urgencia, que son los errores médicos, ¿ya? En la urgencia siempre vamos a estar expuestos al error, porque somos humanos atendiendo humanos, ¿ya? Tenemos derecho a equivocarnos, pero para disminuir esta tasa de error hay algunas conductas que podemos tomar, como por ejemplo ordenarse y realizar evaluaciones sistemáticas, como es la evaluación primaria y secundaria. Y otra cosa que es importante para disminuir el grado de error son los diagnósticos diferenciales. Pero ojo que hay que saber también aplicar los diagnósticos diferenciales. Primero que todo, cuando tú te enfrentas a una urgencia, lo primero que tienes que pensar es lo más grave. Suena obvio, pero a veces se nos olvida. A veces uno juega con probabilidades y no con gravedad. Y por eso existe este concepto que a mí me gusta harto, que se llama la paranoia saludable, ya que es cuando yo veo a un paciente grave, voy a pensar en la causa más grave primero que me esté explicando los síntomas. Y voy a tratar desde arriba hacia abajo y no al revés. Ir descartando, voy a plantear quizás 3 o 4 diferenciales, porque el otro problema de la medicina de urgencia es que entre más diagnósticos diferenciales planteemos, más probabilidad de error tenemos. Por ende, tenemos que pensar en 3 o 4, quizás hasta 5 diagnósticos diferenciales de forma simultánea, pero que sean los más probables para la patología que plantee mi paciente. Y siempre pensar y descartar lo más grave primero e ir descartando de forma priorizada. Eso se llama el rule out, ¿ya? Rule out es cuando yo voy descartando patologías, ¿ya? Entonces, en resumen, lo más grave primero, ¿ya? Aplicar la paranoia saludable, trabajar con 3 a 4 diferenciales, porque más diferenciales nos tienden a confundir más, descartar en forma priorizada y recordar siempre que entre más diagnósticos diferenciales yo plantee, más posibilidades de error tengo. Finalmente, el trabajo de urgencia termina con algo que se llama la disposición de los pacientes. Esto se refiere a qué voy a hacer con mi paciente, dónde lo voy a mandar, dónde va a seguir su estudio o dónde va a seguir su tratamiento. Porque el servicio de urgencia, el objetivo es estabilizar, ¿ya? Insisto que nosotros no estamos para diagnosticar en este contexto. La urgencia no está hecha para diagnosticar. Por lo tanto, nosotros debemos discernir con la primera estabilización del paciente si es que este paciente está en condiciones de seguir su estudio y tratamiento en la casa, es decir, una alta médica, o necesita un estudio ambulatorio, es decir, tiene que ir al consultorio o a un policlínico de especialidades para continuar su estudio, ya que no logramos obtener el diagnóstico en la urgencia. O si el paciente no está en condiciones de irse para la casa, hospitalizarlo y definir si es que este paciente va a necesitar una cama básica, una unidad intermedia o una unidad crítica. Ya en este momento no vale la pena que sepan la diferencia entre una y otra, solo saber que debo clasificar a mi paciente según su gravedad y definir su destino. ¿Ya? Importante que muchas veces vamos a caer en la ansiedad de que no logramos obtener el diagnóstico del paciente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es objetivo de la urgencia. Por lo tanto, si llegué al diagnóstico, es decir, un paciente me consulta por rinorrea, odinofagia, cefalea, yo digo, usted tiene un resfrío común, ok, llegué al diagnóstico de manera clínica, le ofrezco un tratamiento ambulatorio y se va de alta el paciente y quedamos todos tranquilos. Pero a veces un paciente puede consultar por dolor abdominal y al examinarlo no tiene abdomen agudo, al hacerle una eco no tiene patologías de riesgo vital.
le pido exámenes, le pido escáner y no logro llegar a un diagnóstico de su dolor abdominal, ese paciente lo tengo que educar, decirle que no tiene nada grave, que el dolor probablemente sea por algo poco importante y que hay que seguir haciendo estudios, pero que ya la urgencia se escapa, digamos, de ese objetivo, por lo tanto tiene que seguir su estudio en forma ambulatoria. Y yo voy a dar de alta a mi paciente con un diagnóstico que puede ser medio polémico para algunos, pero con un diagnóstico tan simple como dolor abdominal en estudio o dolor abdominal de origen desconocido. Y con eso yo lo mando a un especialista, según el contexto clínico, ¿cierto? Según los síntomas que presenta, y allá seguirá su estudio para obtener un diagnóstico, ¿ya? Pero es importante educar a los pacientes. Y otra cosa importante también es considerar el factor social. No es lo mismo dar de alta a un paciente en situación calle que dar de alta a un paciente que tiene los medios para comprarse remedios, por ejemplo, que tiene apoyo de su familia, que tiene cuidadores, etc. No es lo mismo dar de alta a un paciente y darle licencia médica a un paciente que no le van a pagar la licencia, ¿ya? Que necesita su trabajo para poder seguir subsistiendo, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos que negociar con los pacientes acerca de la disposición. Muchas veces conviene hospitalizar a un paciente porque no tiene quien lo cuide en la casa, por ejemplo. O porque como es situación calle no puede comprarse remedio, no puede ir a buscar los remedios y tampoco tiene dónde guardar los medicamentos para poder estar tomándoselos, ¿ya? Entonces es súper importante considerar el factor social y familiar de los pacientes, económico muchas veces, para poder tomar este tipo de decisiones. Pero digamos, lo importante que quiero que se queden de esta clase es que el trabajo de urgencia termina con la disposición de los pacientes, ¿ya? Se estabiliza y uno de repente queda bloqueado y dice, ¿y ahora qué? Como en la película Buscando a Nemo, ¿ya? No, el trabajo de urgencia termina con la disposición, ¿ya? Tengo que ser capaz de decidir, este paciente se va para casa o se va al policlínico o lo hospitalizo. Entonces, puntos claves de la clase. La urgencia es una situación en que atendemos patologías tiempo dependientes, tratamos pacientes indiferenciados. Lo más importante es estabilizar y no llegar al diagnóstico. Siempre hay que plantear diagnósticos diferenciales, pero pensar en la causa más grave primero. Reevaluación constante, ya no olvidar que el ABC es cíclico y la evaluación completa de mi paciente es cíclica, siempre ir observando cómo evoluciona. Y finalmente tenemos que disponer del paciente, tenemos que decir si se va para la casa, si se queda hospitalizado o qué vamos a hacer con el paciente. Esa es la clase de hoy, espero que le haya servido, muchas gracias.